Apariciones del Niño Jesús. La humilde postulante expuso al confesor y a la superiora esta aparición. La superiora declaró que poco podría hacer y le aconsejó escribir a Monseñor Manuel Pereira López, que había sido su confesor en el asilo de Vilar. Lucía obedeció, aunque prefiriese tratar este asunto con el señor obispo de Leiría. De esta carta no recibió respuesta inmediata. Entonces, la superiora, solícita por su bien espiritual y sabiendo que María de los Dolores todavía no conseguía hacerse entender bien en español, ni ésta entendía bien al confesor, le aconsejó dirigirse con un sacerdote jesuita portugués que estaba en ese momento en Pontevedra, lo cual hizo y fue por él muy ayudada. Este sacerdote era el padre Francisco Rodríguez. Entretanto, Monseñor Pereira López le había respondido, conforme ella cuenta en la carta que le escribió, relatando la aparición del 15 de febrero de 1926. Reverendo señor doctor, vengo con todo el respeto a agradecerle la amable cartita que la caridad de vuestra reverencia hizo el favor de escribirme. Al día siguiente, cuando recibí a Jesús sacramentado, le leí la carta y dije: «Oh, mi Jesús, yo con vuestra gracia, la oración, la mortificación y la confianza, haré todo cuanto la obediencia me permita, y vos me inspiréis. El resto, hacedlo vos». El día 15 andaba yo muy ocupada con mi oficio y casi ni de eso me acordaba. Y yendo a dejar un recipiente de basura fuera de la finca, donde algunos meses atrás me encontré con un niño al cual le pregunté si sabía el Ave María, y respondiéndome que sí, le mandé que la dijese para oírla. Pero como él no se decidía a decirla solo, la dije yo con él 3 veces. Y al final de las 3 Ave Marías le pedí que la dijese solo. Mas como él se calló y no fue capaz de decirla solo, le pregunté si él sabía cuál era la iglesia de Santa María. Me respondió que sí. Le dije que fuese allí todos los días y que dijese así: «Oh, Madre mía del cielo, dadme a vuestro niño Jesús». Le enseñé esto y me marché. El día 15 de febrero de 1926, pues, volviendo yo allí, como de costumbre, encontré a un niño que me pareció ser el mismo, y entonces le pregunté: «¿Has pedido el niño Jesús a la Madre del Cielo?». Y el niño se vuelve para mí y dice: «¿Y tú, has difundido por el mundo aquello que la Madre del Cielo te pidió?». Y en esto se transforma en un niño resplandeciente. Conociendo entonces que era Jesús, dije: «Jesús mío, vos bien sabéis lo que mi confesor me dijo en la carta que os leí. Decía que era preciso que aquella visión se repitiese, que hubiese hechos para que ella fuese creída, y la Madre Superiora sola, divulgando este hecho, nada podía». Es verdad que la Madre Superiora sola nada puede, pero con mi gracia puede todo. Y basta que tu confesor te dé permiso y tu superiora lo diga para que sea creído, incluso sin saberse a quién fue revelado. Pero mi confesor decía en la carta que esta devoción no hacía falta en el mundo, porque ya había muchas almas que os recibían en los primeros sábados en honor de Nuestra Señora y de los 15 misterios del Rosario. Es verdad, hija mía, que muchas almas los comienzan, pero pocas los acaban, y las que los terminan es con el fin de recibir las gracias que ahí están prometidas. Y me agradan más las que hacen los 5 con fervor y con el fin de desagraviar al corazón de tu Madre del Cielo, que las que hacen los 15 tibias e indiferentes. La vidente pidió una aclaración. Si algunas personas no pudieran confesarse el sábado, ¿sería válida la confesión de 8 días? A lo que Jesús respondió: «Sí,
puede ser de muchos días más todavía, con tal de que cuando me reciban estén en gracia y tengan la intención de desagraviar al Inmaculado Corazón de María. Todavía pregunté: «Mi Jesús, ¿y los que se olvidan de formular esa intención?». A lo que Jesús respondió: «Pueden hacerla en otra confesión siguiente, aprovechando la primera ocasión que tuvieran de confesarse». Lucía siente una mezcla de felicidad indescriptible y dolor agudo por ver a Dios tan ofendido, y querría sufrir todos los martirios para reparar el corazón inmaculado de María, mi querida Madre, y una por una quitarle todas las espinas que lo desgarran, pero comprendí que esas espinas son el símbolo de los numerosos pecados que van contra el Hijo, traspasando el corazón de la Madre. Sí, porque por ellos muchos otros hijos se pierden eternamente. Más tarde, Monseñor Pereira López confesó que, no queriendo quedar con responsabilidades, dijo a María de los Dolores que tratase las cosas de su alma con el señor obispo de Leiría, y por eso no hubo más cartas de la vidente para este sacerdote. Humildemente dio cuenta de esta aparición a la superiora. Esta quedó bastante preocupada y le dijo que de seguir por ese camino extraordinario, ciertamente no podría continuar en el instituto. La postulante no quedó afligida. Le parecía que si eso fuese impedimento, sería la forma en que Dios la conduciría a una clausura. Hablando con el confesor, éste le aconsejó que no hablase más de estos hechos a la superiora y le mandó escribirlo todo. Prometió estudiar el asunto de la vocación contemplativa y la petición del cielo para darle cumplimiento. Lucía se sintió comprendida, lo que le dio mucha paz. Este sacerdote fue un apoyo seguro para la joven postulante, que daba los primeros pasos en la vida religiosa, llevando al mismo tiempo el peso de la responsabilidad del mensaje que el cielo le mandaba transmitir. Procurando entregarse con generosa fidelidad a lo que la obediencia le pedía, sentía la lucha interior, cuando tropezaba con las dificultades que iban al encuentro de sus anhelos. Deseaba tanto el recogimiento, pero todo lo hacía con amor y por amor, hasta aparecía alegre y bien dispuesta, de forma que exteriormente no notaban su tribulación. Sabiendo que era portuguesa, las niñas, cuando ella las servía en el comedor, a veces bromeaban con la diferencia de la lengua, que ella todavía no conocía bien, provocando algunas equivocaciones graciosas. Una vez pidieron que les diese salsa. Solícita, María de los Dolores fue a la cocina a traerles un ramo de perejil, lo que provocó una carcajada general, pues salsa en español es molio en portugués, y a lo que los portugueses llaman salsa, en español es perejil. Otra vez, algunas puestas de acuerdo entre sí, le pidieron el convoy, que son las vinajeras. Ella, pensando que deseaban ver el tren, fue vigilando la línea del tren que pasaba cerca, y cuando divisó el tren, avisó que allí venía, por si lo querían ver. Imaginemos la fiesta que todas hicieron. Ella también se reía a gusto. Sabía hacer el ambiente afable, no dejando entrever al exterior nada de lo que llevaba por dentro. Ni se adivinaban sus días luminosos, ni sus noches de tinieblas densas. Lucía aprendió a vivir dentro de sí sin derramarse, pudiendo decir, como San Pablo, sé vivir en la abundancia y sé padecer necesidad. En los caminos de Dios, guiada por María. De nuevo en Tui. Ante la falta de una hermana que enfermó,
María de los Dolores fue la encargada de acompañar a las niñas en sus idas y venidas para la escuela y para la casa, y de hacer otros recados que esta hermana acostumbraba realizar. Algunas veces le sucedió que cuando iba a buscar agua a la fuente pública, se le acercó algún joven con intenciones de acompañarla. Esto, que para otras muchachas era perfectamente normal, para ella era una gran mortificación. La lucha iba creciendo, y la joven postulante iba pensando en caminos para entregar su vida. Un día, yendo a hacer un recado, pasó por el convento de las Clarisas. Entró en la capilla para hacer una visita al Santísimo y pidió hablar con la abadesa. Esta la recibió en el locutorio. Oigamos cómo nos lo cuenta. Le dije que era portuguesa, que estaba de postulante en el Colegio de las Religiosas Doroteas, pero que deseaba preferentemente entrar en una clausura, y pregunté si era posible ser allí admitida. La reverenda madre me dijo que sí, pero que tendría antes que pedir informes a la reverenda madre superiora y al confesor. Respondí que el confesor era el reverendo padre Francisco Rodríguez, jesuita, que se podía dirigir a él cuando quisiese, que su reverencia estaba de acuerdo. La madre superiora no sabía que yo había ido allí, pues lo había hecho aprovechando la ocasión de ir a un recado, pero que apenas llegase a casa se lo diría a su reverencia y después volvería a pasar por allí o escribiría. Y me despedí contenta pensando que dentro de poco sería admitida en aquel monasterio. Pasé por la residencia de los jesuitas para decírselo al señor padre Rodríguez, que me respondió: «Está bien, pero si su aspiración es el Carmelo, será mejor que tratemos de su viaje para allí». Cuando llegó a casa, dijo a la madre superiora lo que le había pasado. Esta quedó un poco aturdida con la noticia. No dijo nada a la postulante, pero debió telefonear a Tuy para avisar a la madre provincial de lo que pasaba. Era el día 18 de julio de 1926. ¿Cuál no fue la sorpresa de la postulante cuando a las 10 de la noche vio llegar a Pontevedra a una señora agregada para llevarla a Tuy en el primer tren de la mañana, que salía a las 5:30 de la madrugada? Partió en silencio. Hubiera querido hablar con el confesor, con quien tan bien se entendía, pero no hubo tiempo. Refugiada en el corazón de la madre, sabía que iba siempre bien, siempre en paz. Ella estaba anclada en ese corazón, y de ahí nadie la quitaba, sucediera lo que sucediera. Era su celda de intimidad con Dios. En Dios confiaba ciegamente y sabía que Él la llevaría siempre de la mano, y en su camino, aunque todavía no lo viese muy claro, Él estaba presente, lo llevaba en el corazón. Llegaron a Tuy a las 9 y fueron a misa a la iglesia de San Francisco, yendo después a casa, que en ese tiempo todavía era una casa provisional, en la calle de Ordóñez. Enseguida fue recibida por la madre provincial. Veamos su narración. La reverenda madre provincial me recibió muy bien. Habló detenidamente conmigo sobre varias cosas, principalmente sobre mi deseo de pasar a una clausura. Me dijo que eso le parecía una tentación, que estaba segura de que yo en el noviciado me iba a encontrar bien y que para evitar inconvenientes futuros que yo recelaba, me prometía que quedaría para siempre en la casa del noviciado, visto que allí siempre era necesario que hubiera algunas profesas. Enseguida me entregó a la reverenda madre maestra, que me condujo al noviciado, presentándome a las novicias, las cuales me abrazaron dándome la bienvenida. La reverenda madre maestra me destinó a la tarea de cuidar de la ropa de color negro, donde trabajé en compañía de la hermana Juana. En el ambiente del noviciado de recogimiento y silencio me sentí bien, pero siempre me quedaba la duda del futuro. La promesa de la reverenda madre provincial de que allí quedaría para siempre, ¿no sería como las que me había hecho en Vilar sin cumplirse? ¿Sus sucesoras la cumplirían? ¿No sería temerario profesar en una incertidumbre tal?
El confesor allí era el reverendo padre Aparicio da Silva, superior de la residencia de los jesuitas. Le comuniqué todo. Su reverencia fue del parecer de que, ante la promesa que la reverenda madre provincial me hacía de quedar para siempre en la casa del noviciado, debía profesar ahí, pues si Dios no me quisiese en ese lugar, no habría conducido allí mis pasos, etc. Respecto a lo que el reverendo padre Rodríguez me había mandado escribir, que lo quemase todo. Así lo hice, y bien contenta, porque como no tenía dónde guardar las cosas convenientemente, me preocupaba de que alguien las viese. Las horas santas hasta la medianoche, de jueves a viernes, y el Santísimo expuesto toda la noche en los primeros viernes, me llenaban el alma de felicidad. Sentía tanto ahí la presencia de mi Señor. Eran tantas las gracias que me concedía que no podía ni siquiera pensar en negarle el menor sacrificio. Era preciso entregarme, darme sin reserva al amor de aquel que también se daba a mí, tan miserable criatura. Renglones torcidos por donde Dios escribe recto. Fue aquí, con este confesor, que le ordenó quemar lo que tenía escrito sobre la petición de la devoción a los primeros sábados y a la reparación al Inmaculado Corazón de María, cuando ella vio comenzar a difundirse por el mundo esa devoción, aunque no fue aprobada oficialmente sino en 1939.